Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor. Y esto es Finanzas.com al cierre del 27 de junio. Inversores, bienvenidos. Victoria y yo os estábamos esperando. Victoria, ¿cómo estás? Pues muy bien, esperando también. Victoria Torres, Singular Bank. Bienvenida al centro de noticias de Finanzas.com. Como siempre, hemos tenido un día intenso en cuanto a valores. Hay dos que tienen el foco mediático, como sabes, que son las eléctricas por lo que llamaron el impuestazo del sábado, que al final ya lo anunció la ministra Montero en Televisión Española el martes. Por tanto, hay que ver si el hecho de que se confirme pues afecta o no afecta a la cotización. Lo vemos luego, porque me gustaría empezar por Indra, que hoy ha visto como su sexta consejera independiente dimitía. Y dimitía porque el Consejo Murtra echó a los cinco consejeros independientes que salieron el jueves pasado. Bien, el viernes vimos un recorte de casi el 15%, llegó a momentos al 20%, cerró en el 14,85 y hoy, según los datos que me está volcando ahora Finanzas.com, remonta 2,55. Está toda la crisis reputacional descontada ya. Pues la verdad es que la caída fue significativa. Estamos hablando de que no la veíamos una situación parecida en 25 años, es decir, que la crisis está ahí. Y es verdad que es un tema del que ya se venía hablando en los meses anteriores. ¿Se ha acabado la crisis reputacional? Bueno, pues vamos a ver si no hay más consejeros independientes que toman otro camino distinto. Y al final tenemos que pensar que lo que se ha deshecho es un equipo directivo que había ayudado muchísimo a Indra a ser lo que es en estos momentos. Y además no solo esto, sino que además lo que genera son muchísimas dudas de cuál puede ser el nuevo rumbo que tome la compañía y sobre todo para aquellos inversores que estén pensando en tomar participaciones en empresas donde hay capital público, si esto podría llegar a pasar en otras empresas. Vamos a ver si esto efectivamente acaba aquí, porque ahora mismo los caminos podrían ser muy diversos. No es en absoluto ilegal que se produzca una petición en una junta de accionistas de cese de uno de los administradores, pero es verdad que se ha producido tal vez en unas circunstancias un poco especiales que posiblemente ahora requieran ser analizadas. Una de las grandes preguntas que se hace en el mercado es si al final, SAPA, SEPI y Amber, que es el que lo ha promovido, había una acción concertada. En absoluto estamos diciendo que la haya, pero es verdad que eso sí que puede llegar a despertar algunas suspicacias en el mercado y el ruido mediático posiblemente vaya a continuar en torno a Indra, que era una compañía pues, que lo estaba haciendo muy bien, que estaba haciendo los deberes y que vuelvan a confiar en ella los inversores es algo bastante complicado después de ese batacazo que, como hemos dicho, no se veía desde 1999. Ajá. Deja que te plantee un ejercicio. Señalabas los tres fondos que parece que, bueno, no parece que estén, todavía no hay pruebas que demuestre que hayan actuado coordinadamente, pero el hecho es que lo parece, ¿no? Entonces, a veces hay, como aquello cuando suenas que el río agua lleva, ¿no? Entonces, de todas maneras, Victoria, a mí el papelón me parece que recae sobre la CNMV. Si la CNMV ahora obligara a la SEPI a lanzar una OPA sobre Indra, ¿qué alternativas sobre el papel, después de los antecedentes que nos estás contando, puede tener un inversor? Porque claro, confiar directamente en la operación, tal y como vienen las cosas, parece algo arriesgado, ¿no? Sí, efectivamente, lo que se ha hablado estos días es, ahora mismo es invertible Indra por estas circunstancias, y efectivamente la CNMV lo que ha dicho es que lo va a analizar todo, pero hablar de una acción concertada es muy difícil, porque lo que se requiere es que no sea por un hecho puntual, sino que haya una continuidad en el tiempo, que no sea por un hecho concreto determinado, es decir, que este tipo de situaciones es bastante complicado. Efectivamente, si así se llegara a demostrar, estaríamos hablando de un control superior al 30% y efectivamente habría que lanzar una OPA por el 100% de la compañía y esto pues efectivamente derivaría en qué va a pasar con los inversores minoristas, con los inversores que al final, la última consejera que ha dimitido ha dicho que no se estaba velando por los intereses de los minoritarios, claro, y que ese era el motivo por el cual dimitió. Victoria, justo estaba buscando estas declaraciones porque me parecían relevantes, las tengo ya en pantallas, leo, abro comillas. La dimisión, en este caso se está refiriendo a Silvia Iranzo,
Reconoce Indra en el hecho relevante, su dimisión viene motivada por su desacuerdo con los acuerdos adoptados, bueno, ya sabemos todos cómo es el lenguaje, ¿no?, de estos papeles, adoptados por la Junta General de Accionistas de cese y no reelección de 5 consejeros independientes que, bajo su criterio, el de Silvia, suponen rebajar al estándar de gobierno corporativo de la compañía en perjuicio de la mayoría de los accionistas no representados en el Consejo, es decir, aquí cierro comillas y añado, es decir, de los minoritarios. ¿Hasta qué punto estamos viendo que esto es un problema claro de gobernanza que de alguna manera está contaminando el buen desempeño, como decías, de la propia compañía? ¿Hasta qué punto la gobernanza ha pasado una factura que el propio Consejo no haya sabido valorar? La verdad es que esto es uno de los aspectos, hablamos muchísimo de ESG y es verdad que cuando hablamos de este tipo de criterios se centra mucho en el cambio climático, en ser sostenibles, pero efectivamente la G cada vez es algo a lo que se le da más importancia. La verdad es que es difícil de justificar que 5 consejeros que son independientes, tengamos en cuenta esta palabra, independientes, y que han sido elegidos al poco tiempo dejen de ser elegidos. Y además se da otra circunstancia. Normalmente cuando hay un cese de un consejero independiente, normalmente ya anticipadamente, para que no haya una disrupción en la evolución del negocio, ya hay otro que está previsto que le sustituya. Y al final, pues al ser tan numerosos los consejeros que han sido destituidos o bien que se han marchado ellos, abre este periodo de incertidumbre que no es bueno para ninguna compañía. Si te parece, nos vamos a otro grupo de empresas también generadas por la incertidumbre, en este caso regulatoria, son las eléctricas. Iberdrola está entre los 5 peores valores del día, ha perdido un menos 1,14%. La semana pasada las declaraciones de Montero en Televisión Española costaron 3.000 millones en capitalización conjunta a las eléctricas cuando se anunció que habría un impuestazo, pero nadie sabía cómo, ni cuándo, ni dónde, ¿no? Parece que lo aclararon el sábado y hoy las pérdidas siguen. ¿Cuál es vuestro sentimiento en relación a las compañías y creéis que efectivamente un impuestazo, como dicen ellos, puede ser peligroso para su negocio? Sí, además es que en el caso de las eléctricas, por un lado sabemos que tiene muchísimas bondades, es un negocio que tiene una cierta visibilidad, puede ser más conservador, menos agresivo en momentos que son convulsos del ciclo, pero efectivamente tienen ahí siempre el pero regulatorio. Y en el caso de las eléctricas en España, pues es como las mareas, va y viene, esos rumores sobre la posibilidad de imposición de impuestos adicionales, que es lo que les ha pasado en esta ocasión. Al final lo que se ha dicho es que igual que está pasando en otros países, lo que se está buscando es una manera de redistribuir esa carga extra que ha caído por una serie de factores en aquellos que pueden estar más desfavorecidos. Y pues la propuesta era, vamos a subir el impuesto de sociedades para igualarlo con otros tipos de compañías, y al final esto pues nos puede ayudar a lograr esa redistribución. Lo que pasa es que hay muchísimas dudas. Primero, sobre qué compañías va a caer, porque cuando estamos hablando de este sector estamos hablando de que existen distintos tipos de compañías. Están las que generan, las que distribuyen, las que comercializan. Inicialmente parece que caerían las que son generadoras, pero aquí después también habría que ver cómo se está generando. Las hay que utilizan carbón, las que utilizan agua, efectivamente. Entonces aquí hay muchísimas dudas sobre a cuáles de estas compañías podría llegar a afectar y cómo podría llegar a cuantificarse el impacto. De hecho, vemos que Naturgy aguanta bien. ¿Cuál crees que es la diferencia entre Iberdrola y Naturgy? Bueno, tendríamos también que tener en cuenta cómo va a impactar, porque es verdad que no impacta directamente sobre los resultados, sino sobre la base imponible. Y en función de cómo sean los resultados de las compañías en cada momento, pues evidentemente impactaría más o menos. Si miramos las cargas impositivas de las principales compañías eléctricas, vemos que aquella que está más afectada sería Iberdrola, un poco mirando al pasado, y por ejemplo en el caso de Naturgy sería aquella que está aguantando en la actualidad menor carga impositiva, y por tanto sí que es verdad que a lo mejor pues podría tener menor peso, pero hasta que no haya una mayor concreción es muy difícil y muy aventurado decir cómo podría impactar a cada una de ellas. A vosotros, a pesar de que sea difícil y aventurado ver qué va a pasar con ellas, ¿qué os pide el cuerpo? Bueno, en general nosotros teníamos compañías de este estilo, y además nosotros lo que hacíamos era combinar Iberdrola con una posición en red eléctrica, porque nos parecía muy interesante la combinación. Por un lado, Iberdrola muy centrada en energías renovables, que pensamos que va a seguir siendo una temática absolutamente de actualidad, y con una base geográfica y de tipología de negocios más diversificada, y en cambio red eléctrica mucho más
más centrada en el territorio nacional, con muy buena visibilidad en los resultados, con una buena rentabilidad por dividendo. Así que estos eran las compañías que nos parecían interesantes y quedamos a la espera de ver qué es lo que ocurre. Tampoco han dicho nada de momento de las eléctricas. En otras ocasiones se ha conseguido que determinados proyectos para imponer un impuesto extra se haya quedado aplazado o minorado. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuál es el impacto final. Sí, disculpa, porque justo mientras estábamos hablando he visto que saltaba un urgente sobre lo que lo estoy buscando para leerlo también textualmente, pero que viene a decir que las eléctricas han pedido a Bruselas que actúe para precisamente frenar este llamado impuestazo, que mira que me gusta poco la palabra y me cuesta decirla, pero bueno, como dices tú, mayor carga impositiva. Lo voy buscando, mientras tanto, o en cuanto lo encuentre lo trasladamos, si te parece, Victoria. Mientras tanto, déjame que te pregunte también por un valor que yo ya personalmente, estás tú aquí y no es personal, que diría alguien, ¿no? Pero yo no sé ya la comunidad financiera qué opina, porque he visto mensajes contradictorios casi en el plazo de 12 horas, que es IAG. ¿Nos gusta o no nos gusta IAG? Lo último que sabemos es que ha habido un lío morrocotudo en el aeropuerto de Heathrow y parece que IAG, de hecho, hoy ha ido a mínimos anuales. Al margen de las anécdotas o del frame que estemos proyectando hoy, ¿IAG nos gusta o no nos gusta? A ver si conseguimos entre todos trasladar un mensaje único a la audiencia sobre este valor. Pues la verdad es que nos parece interesante y nos parece interesante el sector, y es que esperábamos que después de mucho sufrir por todo lo que sabemos que ha ocurrido con el COVID, iba a empezar de verdad a ser un punto de inflexión, y eso es lo que pensábamos con respecto a IAG. Ahora mismo estamos hablando de que estamos en niveles prepandemia antes de verano, un 65%, y se esperaba que en verano se llegara a un 80%. En el caso de mercado, de todos los vuelos que tienen con destino a Norteamérica, que se restableciera los niveles prepandemia, pues a lo mejor en el tercer trimestre del año. ¿Qué es lo que ocurre? Que IAG es verdad que tiene distintas compañías, y efectivamente una de las que es más importante para ellos es British Airways, y lo que ha dicho es que no va a ser el año que viene cuando recupere esos niveles prepandemia, sino que va a ser necesario esperar un año más hasta 2024. Y claro, en muy poco periodo de tiempo, primero habíamos visto las declaraciones de la IATA diciendo que al año que viene estaríamos hablando de unas aerolíneas con beneficios y habiendo superado totalmente la crisis, y luego una de las principales compañías para IAG, pues vemos que parece que va a tardar un poco más en recuperarlo. Es verdad que aquí hay un poco de diferencia en función de cómo se mire. Si lo miramos por los ingresos ACO, que es cuántos asientos vendo, cuántos kilómetros vendo, aquí lo que se dice es que efectivamente hasta 2024 las previsiones es que no se lleguen a recuperar los niveles que había antes de la pandemia. Hay quien es un poco más optimista y dice, bueno, pero es posible que pueda llegar a subir los precios y por tanto veamos una recuperación de los ingresos totales un poco antes. Pero en un escenario en el que estamos viendo que la inflación está haciendo mucho daño y que está mermando la capacidad adquisitiva, esto es una duda y es ser tal vez un poco optimista. Teniendo en cuenta que British Airways al final es la máquina que genera el dinero en IAG, ¿sería oportuno esperar a ver cómo reacciona British Airways a los próximos meses hasta poder trazar una tesis completa, como pedía antes, ¿no? sobre la compañía, para ganar visibilidad, quiero decir, sobre el valor durante los próximos 12, 24 meses? Sí, efectivamente, pero es que además esto va a depender de una serie de factores que no controlamos, y efectivamente estamos viendo una mayor ralentización económica, como apuntan algunos indicadores. Estaríamos hablando también de un retardo en esa recuperación. Si efectivamente volvemos a ver rebrotes en algunos de los países y volvemos a ver una menor apertura de las economías, esto también les impactaría. Y luego, evidentemente, aquellas aerolíneas, ya no hablo de IAG en general, que tengan más intereses en el Reino Unido, bueno, pues aquí también tenemos otro reto que tendremos que estar muy pendientes de él. Déjame que le recupere el cable que estaba buscando antes. No solo se centra sobre el impuestazo, aunque evidentemente se dice de otra manera, sino que vuelven a insistir los grupos eléctricos, no solo los españoles, sino los que representan a las mayores energéticas de Europa, han pedido hoy a la Unión Europea que intervenga en relación con el Plan de España, también para retirar los famosos beneficios caídos del cielo,
que eran, o lo dijeron así, creo textualmente, ¿no?, en el gobierno, que tiene que ver con los beneficios de las eléctricas en las centrales que presuntamente no hacen emisiones de carbono porque se considera que se han beneficiado de un repunte vinculado a los combustibles fósiles. Esto es, ya lo arrastrábamos desde hace unos meses, pero bueno, se vuelve a colocar sobre la mesa. Bien, pues sí que ha habido reacción al final de las eléctricas. Veamos dónde queda y qué hace Bruselas a partir de ahora. IAG, bueno, nos esperamos un poquitín y quiero preguntarte ya por último, Victoria, sobre Banco Santander, que no es que haya tenido un junio muy bueno. ¿Cambia el comportamiento del banco en bolsa durante las últimas 4 semanas vuestra perspectiva sobre el valor o seguís creyendo que es una buena oportunidad? Nosotros creemos que sí, sobre todo a los niveles a los que está cotizando ahora mismo. Estamos hablando de un valor que tiene una rentabilidad por dividendo interesante, que está cotizando en un valor en relación a su precio en libros de 0,50, que el supere también está bastante bien enfocado, en torno a las 5 veces, es decir, que consideramos que son factores que pueden ser interesantes para soportar el valor y un buen punto de entrada. Es verdad que en relación al sector bancario en general, pues igual, hemos tenido un año en el que estábamos muy ilusionados y luego al final nos hemos venido un poco atrás. Porque, bueno, por un lado es verdad que estamos empezando a ver esas subidas de tipos de interés, en el caso de Europa, pues próximos a llegar, y esto es positivo para un sector que ha sufrido muchísimo porque los márgenes estaban muy estrechos. Pero es verdad que una subida de tipos de interés es interesante para el sector bancario en un contexto en el que hay un cierto crecimiento económico. Si estamos hablando de que por otro lado vamos a tener menos capacidad adquisitiva y no vamos a pedir préstamos, pues lo que nos dan por un lado nos lo quita por el otro. Por el otro, claro. Y efectivamente, bueno, pues esto hay que ir viendo. Pero consideramos que efectivamente Santander es un banco que está bien posicionado y que cotiza unos ratios atractivos que pueden suponer un soporte importante si queremos entrar en él. Inversores, estamos con Victoria Torre, que es responsable de comunicación corporativa de Singular Bank. Victoria, antes de que cerremos la sesión, sabes que hay otro valor también en el foco mediático, que es ArcelorMittal, después de las caídas de la semana pasada. En finanzas.com, hicimos un pequeño estudio con la ayuda de nuestro director de análisis, con Josep Codina, que marcaba el punto de regreso a ArcelorMittal en los 24 euros. Otras fuentes más arriesgadas los ponían en los 23,5. ¿Te mojas? Pues la verdad es que Arcelor nos parece también que después de las caídas puede ser un momento interesante para entrar en el mismo. Al final la puntilla se la puso una casa de análisis que le hizo una recomendación a la baja, la verdad es que bastante drástica. Un poco salvaje, sí. Sí. Pero, y además, bueno, un poco basado en que es un valor cíclico, en la menor demanda que podríamos ver en este bienio, que se cifra entre un 5 y un 9% de caída de la demanda, pero al final, bueno, pues esta caída tan brusca le deja con un potencial de revalorización cercano al 50%, así que bueno, esto en cierto modo también es un pequeño soporte para el valor. Muy bien. Victoria, si te parece, cerramos la sesión. Perfecto. Gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Y amigos inversores, seguid la programación de finanzas.com esta semana con Alejandro Ramírez en los hechos relevantes cada mañana a las 7:30 y nosotros nos reencontramos mañana martes al cierre de la sesión. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.